Nada es más apropiado para impresionar la imaginación pública que la utilización política de una victoria en el campo de batalla. El Parlamento de Westminster de Simón de Montfort, enero de 1265, marcó una época. Ninguna otra asamblea se había convocado para un tan grave propósito. Ninguna había sido tan ampliamente representativa, pues además de la clerecía y de los varones, los primeros muy numerosos y los segundos más. Cada región o shire fue invitada a enviar 2 caballeros y muchos distritos urbanos 2 burgueses. La representación de las ciudades resultaba una invocación. En la mente receptiva del príncipe Eduardo, que se vio obligado a jurar su adhesión a una paz amarga en aquella asamblea ampliamente representativa del Partido Constitucional, la elección de semejante reunión y de la fuerza que de ella derivaba hizo una impresión de valor perdurable para la nación. La obra de Simón, que parecía haberse de frustrar con su derrota y muerte en el campo de batalla de Evesham, 1265, fue continuada por su vencedor y discípulo más juiciosamente y sin duda con más firmeza, en cuanto que la leyenda de Simón como héroe y mártir santo de la libertad y de la justicia sobrevive en la memoria del pueblo inglés. Eduardo I es un justiniano inglés. Su reinado está señalado por una actividad legislativa como este país ha presenciado solo 2 veces, en el reinado de Enrique VIII y de nuevo bajo el Commonwealth, antes de que el Acta de Reforma de 1832 abriese de par en par las compuertas. El Estatuto de Donis Conditionalibus, que reguló nuestro derecho de infeudación, el Acta de Manos Muertas, que limitaba las dotaciones eclesiásticas, el Estatuto Quia Emptores, que prohibía la subinfeudación y así limitaba la importancia de la tenencia libre, cuentan entre los monumentos legislativos de este regente hábil y de cabeza clara. El mayor título de Eduardo para mantener su renombre procede de que, en su reinado, el Parlamento se convirtió en el instrumento normal para la gestión de los negocios públicos. Los fundamentos de este cambio trascendental no se hallan en ningún desarrollo de la teoría política o en un movimiento especial de la opinión pública, sino en la conveniencia práctica de tratar los problemas nacionales a una escala nacional y mediante la reunión de los representantes de toda la nación. El desarrollo de los negocios y del comercio, la amplitud de miras de la política, la creciente demanda al gobierno de justicia, orden y administración habían sobrepasado con mucho la escasa y disminuida capacidad de las rentas feudales. Los mezquinos ingresos que se sacaban de los auxilios y escudajes, dotes y multas constituían un anacronismo en una época en que el mercader de Londres, comprando vino en Burdeos o vendiendo lana en Gante, podía fácilmente superar las rentas de un barón o de un earl, conde. En sus necesidades financieras, Eduardo no podía ya atreverse a prescindir de la comunidad mercantil, ni a dejar intactas las vastas extensiones del terreno de la iglesia. Para obtener una renta nacional, se vio obligado cada vez más al recurso de convocar parlamentos nacionales. La forma de estas conferencias fue durante mucho tiempo vaga y poco definida. La palabra parlamento, que significa una plática o un intercambio de puntos de vista, se aplicaba en un principio a cualquier reunión del Gran Consejo Real y sólo gradualmente se limitó a las reuniones que eran reforzadas con representaciones de los distritos urbanos y de los shires. Al Parlamento modelo de 1295 acudieron prelados, condes, varones y jueces, convocados mediante cartas personales, así como 2 caballeros de cada shire, 2 ciudadanos de cada ciudad y 2 burgueses de cada borough, burgo o circunscripción, convocados por el sheriff, así como los representantes del bajo clero por cartas de convocatoria enviadas a los 2 arzobispos. Poco a poco, la baja clerecía dejó de asistir por tener otros deberes más urgentes que atender. Así, la Cámara de los Comunes, que votó los estatutos de reforma, fue una cámara laica. Pero en el reinado de Eduardo I no existía aún la Cámara de los Comunes, ni el procedimiento que nos es familiar, por el que las leyes son redactadas en forma de estatutos, presentadas, discutidas y votadas en las cámaras, recibiendo finalmente el consenso real en la Cámara de los Lores, cuando el secretario mira por encima de sus hombros al señor presidente, Mr. Speaker, manteniéndose humildemente de pie en la barra con su séquito de la cámara baja, y pronuncia la fórmula mágica, le roi le veult,
al oír la cual los pares revestidos de púrpura, representando al soberano, levantan todos a la vez de su cabeza los arcaicos sombreros de picos. La división en dos cámaras pertenece al siglo XIV, mientras que el procedimiento para aprobar las leyes es del siglo XV. La principal ocupación del Parlamento en la época de Eduardo no era legislar, sino votar subsidios y presentar peticiones. Gran variedad de temas, unos importantes y otros triviales, se llevaban por vía de petición al conocimiento de este gran órgano de la nación que se llamó un parlamento. Los jueces estaban preparados para juzgar las peticiones que envolvían problemas legales. Los asuntos de finanzas se pasaban naturalmente a los funcionarios de la tesorería. Las reuniones del Parlamento ofrecían una oportunidad para resolver los negocios corrientes del reino. En él se ventilaban agravios locales y se enmendaban daños privados. Se liquidaban atrasos de pago, se arreglaban disensiones, se recibían embajadores extranjeros y se redactaban tratados. Mucho del trabajo que se realizaba en el Parlamento era de carácter judicial, pues el Consejo del Rey continuaba siendo el más alto tribunal de justicia del país. Esto tenía consecuencias importantes. Es cosa conocida que los abogados, en un parlamento constituido por no técnicos, ejercen una influencia mayor que la que debería corresponderles. Un parlamento medieval estaba lleno de gentes peritas en derecho, y nuestros estatutos, libres de pasidad retórica o de histeria, llevan la marca de la más cauta, de la más conservadora y de la más insular de las profesiones. En los últimos años del gran rey se dio una impresionante demostración de respeto por la ley y por las costumbres constitucionales, que iban siendo una tradición fuertemente arraigada en el pueblo. Eduardo era gobernante fuerte, recto y en general popular, pero era exigente y ambicioso, y no demasiado escrupuloso en sus métodos. El año de 1297 se encontraba en conflicto con el clero, al que el Papa le había prohibido pagar impuestos si no era con consentimiento de Roma, con el cuerpo general de la nación oprimida por la dureza de los recaudadores de impuestos y con ciertos miembros preeminentes de la aristocracia que se negaban de plano a servir con las armas más allá del mar. El rey aprendió entonces que había límites en sus prerrogativas, que no podía transgredir sin peligro. Se vio obligado a confirmar las cartas, a permitir reformas en su administración y a admitir que no elevaría las tasas de aduana establecidas sobre determinadas mercancías y que no impondría asistencias o subsidios sin el consenso del Parlamento. Capítulo 27. Gales, Escocia, Irlanda. Eduardo I fue el primero de nuestros reyes ingleses que colocó en el primer término de su política la reducción de Gales y Escocia. Durante un intervalo relativamente breve, 1259-1338, entre dos siglos de luchas inútiles en Francia, la unión de los pueblos británicos bajo la corona inglesa se hizo un objetivo digno de firme atención. En Gales, la estrategia de Eduardo fue brillante y afortunada. La gran fortaleza montañosa de Snowdonia fue sitiada y rendida. Se creó un principado inglés desde 1240 en favor del heredero del trono dividido en shires, según el modelo inglés, protegido por un sistema de castillos formidables que reemplazó el principado galés de Greenland en el norte del país, que ya desde los días de Llywelyn el Grande habían constituido el corazón del Gales tribal y el principal santuario de la tradición céltica. Así se aseguró un predominio político de Inglaterra en ese país salvaje, de valles estrechos y de nudos montañosos, pero no más que un predominio. Las tribus célticas continuaron luchando entre ellas en sus fortalezas de las montañas, y de cuando en cuando pasaban a sangre y fuego los valles en los que los señores fronterizos, a menudo casados con mujeres galesas, hacían avanzar tenazmente la roturación y la lengua de la raza sajona. Las altas tierras galesas continuaban más o menos tal como las había descrito a fines del siglo XII Giraldus Cambrensis, el mismo medio galés y medio normando. Esas gentes son alegres y activas, duras más que fuertes, educadas sobre todo para el uso de las armas, ya que no solo se preparan para la guerra los nobles, sino todo el pueblo, y que cuando suena la trompa, el último miembro de la tribu abandona el arado tan prontamente como el cortesano la corte. Viven más de carne, leche y queso que de pan. Prestan poca atención al comercio, a la navegación o a la industria y dedican sus ocios a la caza y a los ejercicios guerreros. Se preocupan seriamente por la defensa de su país y de su libertad, luchan por ellas, soportan por ellas toda clase de penalidades y por ellas sacrifican de buen grado sus vidas. Consideran una desgracia morir en la cama y un honor perecer en el campo de batalla.
La victoria de Eduardo, aunque fue seguida de prudentes medidas de pacificación del país, fue impotente para transformar el obstinado espíritu del pueblo galés. En todo lo esencial, los galeses continuaron tal como lo describe Giraldo, belicosos y exaltados, recelosos y elocuentes, susceptibles en puntos de honor, familiar, prontos a querellarse o a vengar un insulto, sobrios en la comida y en la bebida, tortuosos y versátiles en las intrigas y apasionadamente aficionados a la poesía y al canto. Es cierto, sin embargo, que la civilización anglo-normanda, difundida desde los grandes monasterios galeses y desde los castillos de los señores fronterizos, ejerció su influencia sobre esta raza de ruiseñores pendencieros. Las familias inglesas y galesas mezclaban sus sangres en la zona fronteriza. Los arqueros galeses luchaban hombro con los hidalgos rurales de Inglaterra en las guerras francesas del siglo XIV y contribuyeron no poco a asegurar la victoria del rey de Inglaterra, ya que el arco largo era una invención galesa. Los gentiles hombres galeses acudían a la Universidad de Oxford o, como Owen Glendower, aprendían su derecho en los colegios de la corte. Gales tomó de Inglaterra lo que ésta podía darle, pero continuó siendo tan distinto de Inglaterra como el monte de la llanura. Mucho tiempo después que Inglaterra había adoptado una manera de vivir ordenada, el pequeño país montañoso situado en su flanco continuaba siendo un caldero en el que hervían primitivas pasiones. Lo mismo que el desbordamiento de nuestras modernas facciones irlandesas ha estado a punto continuamente de provocar la guerra civil en la política inglesa, el espíritu belicoso de los señores fronterizos de Gales jugó un gran papel en la Guerra de las Dos Rosas, pero las disputas entre Inglaterra y Gales terminaron con la victoria de Enrique Tudor, 1485, en el campo de Bosworth. Una dinastía galesa reinó en Inglaterra por espacio de un siglo, incorporando a Gales al sistema parlamentario, así como hizo de Inglaterra un país protestante, y fue un primer ministro galés el que hizo triunfar al Imperio Británico en la Gran Guerra. El problema de Escocia era distinto en una cosa importante. Toda Escocia, al sur y al este de la línea de sus tierras altas, pudo, por su composición racial, su manera de gobernarse y sus costumbres jurídicas, haber formado parte, con razón, de la Northumbria inglesa. Los sajones, los daneses y los normandos, con una infusión de celtas, estos últimos sin duda más fuertes en la región septentrional que en el sur, pero tanto al norte como al sur de los Cheviots, subordinados a aquellas corrientes más fuertes, constituían a la vez la población de Northumbria y la del reino escocés. Los nobles anglonormandos poseían tierras a ambos lados de la frontera. El derecho anglonormando y los códigos anglonormandos eran tan respetados en Edimburgo como en Londres. David I, 1124-1153, uno de los mejores reyes escoceses y él mismo hijo de una princesa inglesa, había seguido la política de barnizar a sus rudos súbditos con la civilización más adelantada del sur. Había sido afortunado en su propósito. El viajero que llegaba a Edimburgo desde York a mediados del siglo XIII encontraba poco en la lengua, en el aspecto y en las maneras del pueblo o en su arquitectura militar y eclesiástica que le hiciese pensar que en su cabalgata había cruzado la frontera entre dos mortales enemigos. Una unión política de Escocia con Inglaterra era, por lo tanto, en sí misma una solución natural, mucho más natural que la de Inglaterra con Gales, con Irlanda o con Gascuña. Tal era el objetivo de Eduardo. Por el Tratado de Birmingham 1290 se convino que el heredero e hijo de Eduardo se casaría con Margarita de Noruega, la heredera del trono escocés, y que los dos reinos se reunirían en una unión personal, conservando cada uno sus derechos y costumbres. Pocos tratados medievales son tan prudentes como esta transacción previsora que, si se hubiese podido cumplir, hubieran salvado a Britania de siglos de guerra fronteriza y a Escocia de la terrible miseria de su aislamiento, orgulloso y desesperado, pero no debía ser. La doncella de Noruega murió en el mar. El tratado de Birmingham fue papel mojado y Eduardo se vio obligado a perseguir sus objetivos con otros medios más discutibles. Lo que siguió es una prueba singular de la debilidad característica de todos los gobiernos medievales, de su incapacidad para vigilar la rapacidad y mala administración de sus agentes lejanos. Habiendo surgido una disputa acerca de las pretensiones de 13 candidatos rivales al trono de Escocia, Eduardo fue invitado a realizar la desagradable tarea de pronunciar un arbitraje. Decidió, al parecer sin intenciones siniestras, que Juan Balliol tenía mejor derecho que Roberto Bruce. El primero fue, en consecuencia, coronado como rey, pero el candidato triunfante tuvo pocos motivos para estar agradecido a su benefactor.
Se le trató como muñeco de su señor inglés. La indignación le empujó a sublevarse y la rebelión llevó a Escocia la dura mano del rey inglés. El país fue conquistado y gobernado como una provincia de su reino.